Hola mis amados hermanos, buenas noches. En esta tarde de enseñanza vamos a abrir la Biblia por favor en el Salmo 77. Vamos a ver cómo nuestro Dios nos guía. Fíjense bien de qué habla este Salmo. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Mi mal corría de noche y no cesaba. Mi alma rehusaba consuelo. Acordábame de Dios y gritaba. Quejábame y desmayaba mi espíritu. Tenía los párpados de mis ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días del principio, los años de los siglos. Acordábame de mis canciones de noche. Meditaba con mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a amar? ¿Hase acabado para siempre su misericordia? ¿Hase acabado la palabra suya para generación y generación? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Acordaréme de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, y meditaré en todas tus obras, y hablaré de tus hechos. Oh Dios, en santidad es tu camino, qué Dios grande como el Dios nuestro. Tú eres el Dios que hace maravillas. Tú hiciste notoria en los pueblos tu fortaleza, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Viéronte las aguas, oh Dios, viéronte las aguas, temieron y temblaron los abismos. Las nubes echaron inundaciones de aguas y tronaron los cielos, discurrieron tus rayos. Anduvo en derredor el sonido de tus truenos, los relámpagos alumbraron el mundo, estremecióse y tembló la tierra. En la mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y Aarón. ¿Qué salmo, hermano? Aquí habla de una enfermedad. Estamos viviendo una enfermedad que contagia, hermanos. Pero Dios no se ha olvidado. Dios lo que está haciendo. ¿Sabe que Dios tuvo que castigar a las naciones? Porque una y otra vez le han rechazado. Y le han rechazado, y le han rechazado, y Dios tuvo que venir a castigarlas. A su pueblo no lo castigó, hermanos. ¿Saben qué? A su pueblo lo metió en disciplina. Porque el pueblo lo necesitábamos. Y bueno, también la disciplina tiene una tinta de castigo. ¿Por qué? Pues porque Dios no quiere que nos olvidemos de quién es Él. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Se viene una ola más fuerte de contagios. Ya se los había avisado de parte de Dios, viene una ola más fuerte de contagios, hermanos. ¿Sí? Así es que, hermanos preciosos, iglesia hermosa, solo nos toca buscar el rostro de Dios. ¿Y sabe cómo se busca el rostro de Dios? En obediencia, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por el poder de tu palabra, que nos habla y nos hace saber que tú sigues siendo Dios, que tú no has cambiado, sigues siendo el mismo ayer, hoy y lo vas a hacer mañana. En este tiempo de enfermedad que hay en todas las naciones, Señor, nos queremos acordar de ti. Haremos memoria, Señor, de todas tus maravillas
que cuentan tu palabra y las que nos ha tocado ver, Señor. Amado Dios, hoy nos presentamos delante de ti. Preséntate, iglesia. Preséntate como hijo, como hija y dile: aquí estoy, Padre mío, en el nombre de Jesús. Reconozco que tú eres Dios. Reconozco que tú me formaste, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Eso es formidable, Señor. Pero hoy te reconozco, Señor, porque soy oveja de tu prado. Tu palabra dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos pueblo tuyo, ovejas de tu prado. Entramos por tus puertas con acción de gracias. Iglesia, dale las gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, eterno Rey. Me yarande yarabarasirianda yarabarabaste yororianda irianda Mayarambe yaramba yarasi irianda yarabaste. Gracias, Señor Jehová, gracias, Señor Jesús, eterno Dios y Rey. Adoramos, adoramos, adoramos tu nombre. Gracias, Dios. Vamos a cantarle, mi amado hermano. Cántale este canto. Que Dios se lleve siempre toda la gloria.
En algunas ocasiones, iglesia, yo te he preguntado, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Tú cómo consideras que es tu relación con Dios? ¿Tienes una relación muy estrecha con Dios? Hermano, ¿sabes cómo se demuestra que tienes una relación estrecha con Dios? Lo manifiestas a través de tus actitudes. Las actitudes que tú tienes, que tiene la iglesia, son las que demuestran la relación que tienes con Dios. Hoy vamos a hablar, fíjate que hemos venido hablando de fe. Todo lo que tiene que ver con fe. No hemos terminado, fíjate bien, la doctrina de fe en Dios. Porque Dios nos está llevando a varias cosas que tienen que ver con la práctica. Hoy te voy a hablar de principios de fe. Ese es el tema, principios de fe. Y bueno, voy a comenzar con lo siguiente, hermano. Por eso te pregunto la relación. La relación entre Dios y su pueblo va más allá de la ley. Fíjate, vamos a mencionar la palabra ley. La relación entre Dios y su pueblo va más allá de la ley. Muchos piensan que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y sí, ¿pero qué creen? La relación entre Dios y su pueblo va más allá de la ley. Sin embargo, en esta noche te voy a recordar lo que es ley y por qué Dios tuvo que establecer leyes. Amén. Hermano, ¿viste bien esto? La relación entre Dios y su pueblo va más allá de la ley. Había leyes, hay leyes, pero la relación con Dios va más allá de la ley, de las leyes. Fíjate bien. ¿Qué hace nuestro Dios, hermano? Bueno, lo tuvo que hacer con el pueblo de Israel. La condición indispensable para mantener relación con Dios. ¿Cuál crees que es la condición indispensable para mantener esa relación con Dios? ¿Cuál será la condición, hermano? Estamos hablando de que la relación entre Dios y su pueblo va más allá de la ley. Pero la condición para tener esa relación con Dios, mira, es obediencia y lealtad. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Tú eres obediente a Dios? ¿Eres leal a Dios? Fíjate, dos cosas, obediencia y lealtad. Estamos hablando de dos características, de dos condiciones que son necesarias para mantener una relación con Dios. Obediencia y lealtad. La palabra lealtad tiene que ver con que siempre vas a buscar honrarlo. Amén. Obedecer a Dios, ¿sobre qué, hermano? El obedecer a Dios, hermano, es sobre la base, tiene que haber dos motivaciones, hermano. Sobre la base de dos motivaciones. ¿Cuáles son estas motivaciones? El amor. ¿Sabes por qué podemos ser obedientes? Porque le amamos. Amén. Y a la otra es el temor de Dios. Dos motivaciones que te deben llevar a tener una relación plena con Dios. Eso era lo que quería Dios con el pueblo de Israel. Pero no quisieron, hermano. Y tal parece que la iglesia de hoy en día, ¿cómo le cuesta trabajo obedecer? Y si le cuesta trabajo obedecer,
le está costando trabajo ser leal a Dios. La palabra leal tiene que ver con fidelidad. Es cuando tú eres fiel a Dios. Amén. Entonces, fíjate, todo esto que estamos hablando tiene su base en dos motivaciones. Porque le amas. ¿Y sabes por qué le puedes amar? Porque Él te amó primero. Está escrito, ¿verdad? Y temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? No es miedo. Es la conciencia de su presencia todos los días de nuestra vida. Vamos a ver qué dice Deuteronomio, capítulo 10, del 12 al 13. Deuteronomio 10, 12 al 13. Yo espero que como en la iglesia, tú estés con tu cuaderno tomando notas, porque, iglesia, este tiempo es para buscar a Dios a través de su palabra. Amén. Deuteronomio capítulo 10, ¿qué pide Dios de ti? Fue lo mismo que le pidió a Israel. Acuérdate que Israel es una figura de la iglesia. Entonces, Deuteronomio capítulo 10, versículos, te dije 12 y 13. Dice, y díjome Jehová, 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Puedes leer conmigo el versículo que sigue, que es el 13, iglesia? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que te hallas bien. Fíjate que termina con una pregunta. ¿Qué es lo que pide Jehová tu Dios de ti? Ahí empieza la pregunta. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, iglesia? Que le tengas temor y que lo ames. Dos motivaciones que te deben llevar a tener una relación con Dios. ¿Queda claro, iglesia? Porque, mira, muchos solo buscan a Dios cuando tienen problemas. Así no funciona. La relación con Dios, su base es el amor y el temor. Y esto nos lo pide Dios, Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Sería muy bueno que anotaras, transcribieras estos versículos. Mira, cuando tú transcribes, ¿cómo aprendes? Mucho, hermano. Amén. Entonces, ¿entendemos cómo debe ser la relación con Dios, hermano? Esto nos debe de quedar clarísimo, iglesia. Porque nosotros no buscamos a Dios para que nos dé cosas. No, hermano. O para que nos resuelva los problemas. No. Nosotros lo buscamos porque le amamos. Y bueno, claro que en el amor Dios derrama sus bendiciones. Fíjate cómo terminó el versículo 13. Para que te hallas bien. O sea, Dios quiere que estés bien. El plan de Dios siempre ha sido que la gente esté bien. Aleluya. Pero ¿qué crees? Muchos no están bien. ¿Qué cosas? ¿Qué contradicciones? Ahora, iglesia, te voy a llevar de aquí a un pasaje del Nuevo Testamento, segunda de Pedro, porque te voy a hablar de principios de fe. Uno de los principios de fe. Hay muchos principios de fe, pero hermano, hoy te voy a hablar de uno específico. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 16. Fíjate cómo Pedro habla de Pablo y explica cómo Pablo había recibido la revelación de la palabra. Y dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Fíjate,
Pedro identificaba que Pablo había recibido revelación y que algunas eran difíciles de entender, las cuales los indoctos, di conmigo indoctos, e inconstantes, di conmigo inconstantes. Fíjate bien, tuercen. ¿Quién tuerce la palabra, la doctrina? Los indoctos y los inconstantes. Como también, dice Pedro, las otras escrituras. O sea, no solamente van a torcer, hermano, las enseñanzas de Pablo, la doctrina que él recibió en revelación, sino también las otras escrituras para perdición de sí mismos. Aquí te lo ratifico. Segunda de Pedro 3:16 dice que los inconstantes e indoctos tuercen lo que es difícil de entender. Pero el hecho de que sea difícil no quiere decir que Dios no te lo puede revelar. Hermano, a Dios le podemos y le pedimos revelación. Entonces, te dejo dos cosas porque te las voy a explicar. Inconstantes e indoctos. ¿Quién es un indocto? Aquí te lo voy a definir. Un indocto es alguien, una persona que tiene ausencia de educación. No es una persona educada. ¿Tú conoces a cristianos educados? ¿Y conoces a cristianos no tan educados? Oye, ¿tenemos al mismo Señor? ¿Por qué hay algunos que son educados y otros no? Dice que los indoctos son personas que tienen ausencia de educación, de instrucción. ¿Qué quiere decir? No les gusta recibir instrucción porque se les hace difícil la palabra. Por eso son indoctos. ¿Y qué hace un indocto? Segunda de Pedro 3:16, tuerce la palabra. Fíjate. También se define que indocto es un ignorante. Un ignorante que no es instruido en la doctrina. No le gusta la doctrina de Cristo. No le gusta la sana palabra. La tuerce. ¿Qué es torcer? Cambiarla, acomodarla a su modo de pensar. Te estoy definiendo lo que es indocto para que puedas entender lo que está diciendo Pedro, ¿verdad? En el 2 de Pedro 3:16, que es un inconstante. Un inconstante es una persona que muda con facilidad, cambia con facilidad. Y ligereza. Fíjate que cambia. Pensamientos y conducta. Una persona inconstante es fácil de cambiar, rápido, hermano. Hoy te dice, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, y mañana ya no quiere saber nada. Ya cambió de pensamiento, y si ya cambió de pensamiento, ya cambió de conducta. Entonces, hermano, ¿por qué esos cambios? Porque no quieren ser bien instruidos en la palabra de Dios. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres recibir instrucción de la palabra de Dios, hermano? Entonces, tenemos que aplicarnos, hermano. ¿Y en qué consiste el aplicarnos? Obedecer. Poner en práctica la palabra. Lo que yo te enseñe el día de hoy, tú tienes que ponerlo en práctica. Si no lo pones en práctica, estás demostrando que no estás recibiendo la instrucción de parte de Dios. Y Dios no te puede forzar, pero tú decides. Si tú vas al libro de Deuteronomio, capítulo 28, Dios te presenta dos cosas y dice: hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge. A ver, ¿cómo escogemos la bendición?
La bendición se escoge mediante la doctrina, hermano. Sí, Señor. Mediante la instrucción. ¿O tú ya lo sabes todo, iglesia? ¿Por qué Dios tuvo que dejarnos principios, hermano? Estamos hablando de Pedro, ¿cómo habla de Pablo? Eran consiervos, hermano. Solo que Pedro fue levantado junto con los 11 para el pueblo de Israel. Eran apóstoles para el pueblo de Israel. Pero Pablo fue levantado para los gentiles. Él predicaba a los gentiles, hermano. Es decir, a los que no eran judíos, los que no eran hebreos. Ahora, vámonos a Mateo capítulo 16. ¿Qué nos quiere decir Mateo 16, versículos 13 al 17? Fíjate bien. Mateo 16, 13 al 17. ¿Quién está aquí? Jesús. Está Jesús con sus discípulos. Acuérdate que Jesús caminó con ellos 2 años y un poco más. ¿Y sabes para qué? Para instruirlos. Si tú y yo no caminamos con Jesús a través de la palabra, ¿cómo vamos a recibir instrucción? Y entonces, si no recibo instrucción, me quedo en la calidad de indocto e inconstante. ¿Quieres ser de esos, hermano? Entonces, tú decides. Mateo 16, versículos 13 al 17. Mira bien lo que les preguntó Jesús a sus discípulos. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A ver, discípulos, díganme, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, mira, unos Juan el Bautista, y otros dicen que eres Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Ahora, en el 15, fue muy directo con ellos. Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Qué le interesaba a Jesús? Saber qué habían recibido ellos en esos años que habían caminado con él. Fíjate, imagínate que hoy Jesús llega a la iglesia y te pregunta, a ver, hijo, hija, ¿quién dices que soy yo? ¿Qué es Jesús para ti, hermano? ¿Verdad? 16. Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Imagínate, Jesús volteó y se le quedó viendo y dijo. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Fíjate cómo le dijo, Simón, hijo de Jonás. ¿Sabes qué significa Simón? Débil, alguien que fácil cambiaba. Simón quiere decir eso, hermano. Dice, no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. 18, pon atención. Mas yo también te digo que tú eres Pedro. Le cambió el nombre de Simón a Pedro el Señor Jesús. Hermano, ¿cuándo le cambió el nombre? ¿Cuándo crees que Dios tuvo la oportunidad, Cristo, de cambiarle el nombre? Cuando lo vio firme en la fe. A ver, iglesia, ¿tú eres firme en la fe de Jesucristo? ¿No cambias? ¿O ya cambiaste? Si cambiaste, es para mejorar, pero no para regresar. Y mira, iglesia, mas yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No le estaba llamando a Pedro piedra. Hay que poner atención. Le estaba llamando a esto, hermano, porque Pedro había contestado una revelación que se la había revelado
Dios mismo. Amén. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Sabes cuál es la única manera de que el infierno no prevalezca en contra de la iglesia? Cuando cada uno de nosotros, como parte de la iglesia, seamos firmes en la fe de Jesucristo, hermano. Imagínate. 19, lee conmigo el 19, 16, 19 de Mateo. Y a ti, le está diciendo Jesús a Pedro, daré las llaves del reino de los cielos. Fíjate lo que le está dando, las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, hermano, ¿cuándo le cambió el nombre a Pedro? ¿Cuándo dejó de ser Simón? Simón era un hombre muy cambiante. Por eso le negó. Pero mira, Jesús le cambió el nombre a Pedro, piedra. ¿Sabes de qué estaba hablando? De que tenía firmeza en la fe porque había recibido la revelación de quién era Jesús. Iglesia, tú y yo tenemos que estar buscando la revelación de Dios. ¿Cuándo? Cada día, hermano. Y más cuando se nos predica la palabra. ¿Qué le dio a Pedro, hermano? Dice acá abajo, las llaves del reino. Muy bien, ¿tú te has preguntado qué son las llaves del reino? ¿Qué son las llaves del reino? ¿Cuáles son esas llaves de las que habla Mateo 16? Bueno, las llaves del reino son principios. Son principios, fíjate bien, de fe que nos van a ayudar a entrar al reino de Dios. Ahora, ¿para qué quiere Dios que entremos a su reino? Para que reinemos junto con Jesucristo, hermano. ¿No te da gusto saber esto? Mira, en el mundo hay un rey, es Satanás. Pero cuando tú recibes las llaves del reino, como las recibió Pedro, estás recibiendo los principios que te hacen entrar al reino de Dios. Y vamos a tener el reinar con Jesucristo. Fíjate lo que significa reinar. Hermano, tener autoridad, tener dominio. Hermano, a veces pasamos momentos difíciles. Ahora que recibí la vacuna, hermano, no me dio fiebre, no me dio nada, pero empecé con una inflamación de garganta. No tenía infección y me provocaba una tos muy seca. Y eran las madrugadas o cuando tenía yo que hablar para predicar. Por eso el martes no pude estar con ustedes. Hermano, pero ¿sabes qué hice en el nombre de Jesús? A través de sus principios, tomamos autoridad y tomamos dominio aún sobre la enfermedad, hermano. Claro que tengo que someterme, hermano, a instrucciones. Hermano, primero de la palabra de Dios y después, hermano, tuve que ver al doctor para que me dijera qué era lo que estaba pasando. Y solo me dijo, no hay infección, pero vamos a evitarla. Ahorita reposo. Hermano, no me estoy aventurando al predicar. Estoy creyéndole a Dios. Que tengo la victoria en Él. Todavía no estoy al 100, pero ¿qué crees? Estoy buscando vencer en el nombre de Jesús. ¿Ahora entiendes qué son las llaves del reino? Son principios que cuando tú los practicas, eso hay que entenderlo bien.
cuando tú tomas esos principios para tu vida y con esos te dejas guiar y obedeces a Dios, hermano, entras al reino para reinar con Jesucristo. Y tienes dominio sobre enfermedad, tienes dominio sobre demonios, tienes dominio, hermano, sobre cosas aún inanimadas en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, entonces, tenemos que partir de todo lo que te estoy hablando porque, hermano, la Biblia está compuesta de muchos principios. Todas las doctrinas de la Biblia, estamos hablando de doctrinas. ¿Qué hace la doctrina? Te instruye. Te va a educar en las cosas de tu Dios. Amén. Así es que cuando digas, ay, no entiendo eso de sana doctrina, dile al Señor, revélamela. Ahora te voy a pedir algo. Sé constante en estar en las transmisiones y no faltes a las transmisiones, y ahora que nos vamos a congregar, no faltes a la iglesia. Ahí estás demostrando tu lealtad y tu obediencia. Todas las doctrinas de la Biblia tienen su semilla, es decir, sus principios o su principio en el libro de Génesis. ¿Por qué en el libro de Génesis? Porque Génesis quiere decir principio o quiere decir semillas. Entonces, todas las enseñanzas, doctrinas de la Biblia tienen su semilla o su principio en el Génesis. Vamos a ver uno de ellos. Hay muchos principios, ¿verdad? Acuérdate que como cristianos debemos aprender 7 doctrinas que se le llaman leche. Pero cada doctrina leche tiene su doctrina carne, lo que se le llama vianda firme para crecer, amado hermano, para madurar. Y todos, hermano. Así es que, cuidado con que digas, no, es que yo no le entiendo y mejor. No, mi hermano. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? ¿Tienes temor de Dios? Busca, mantente y Dios te va a ir revelando. Vamos a hablar de Abraham. Abraham, ¿por qué se le llamó el padre de la fe? A ver, tú dime. Porque tuvo que caminar un camino. Dios le dijo, mira, Dios le prometió una tierra que se llamaba Canaán. Pero sabes que Abraham tenía que caminar toda esa tierra. ¿Qué significa caminar? Está dándonos el sentido de que tenía que caminar la vida de fe que Dios le estaba pidiendo que caminara. Abraham tuvo que caminar. Fíjate, ¿de dónde sale? Sale primero de su tierra y de su parentela. Él no sabía dónde y Dios lo empieza a llevar. Él tenía que obedecer. Ese camino se le llama camino de fe. Hermano, ¿dónde vemos que habla de Abraham? Tú dices en el Antiguo Testamento, pero también hay referencias en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 3. Vamos a ver qué te dice Gálatas 3, hermano. Te lo dejo o te lo digo para que tengas nociones, hermano, porque a veces pensamos que un personaje solo está en el Antiguo Testamento, pero ¿sabes por qué lo mencionan en el Nuevo? Pues porque es parte, hermano, de todo lo que Dios ha venido haciendo en nuestra vida hasta llegar a Jesucristo. Fíjate bien, Gálatas 3, versículo 7, dice así la palabra. Sabéis, por tanto, que los que son de fe, ¿tú eres de fe? Los tales son hijos de Abraham. Fíjate bien, tú eres un hombre, una mujer de fe, entonces eres hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo que caminar un camino de fe. ¿Cómo se camina el camino de fe? Con obediencia, con lealtad. 8. Y viendo
Perdón, 7 dijimos, ¿verdad? Luego vamos al 16. A Abraham fueron hechas las promesas. ¿A quién? A Abraham. Y luego, ¿a quién más? Y a su simiente. Tú eres parte de esa simiente. No dice a las simientes, dice su simiente. Como de muchos, sino como de uno. Aleluya. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Fíjate, por eso Abraham tenía que llegar hasta llegar a Cristo, hermano. Amén. Versículo 26, ahí mismo de Gálatas 3. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que hemos reconocido a Jesucristo, fíjate como dice aquí, todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. 27, termina conmigo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Entonces, ahora entiendes que cuando hablamos de Abraham, estamos hablando que Abraham apuntaba hacia Cristo. Nos guió a... ¿Por qué? Porque es la fe de Jesucristo que ya estaba viviendo. Te repito las citas. Gálatas 3, 7, 16, 26 y 27. Mira, aquí están. Gálatas 3, 7, 16, 26 y 27. Toma nota. Amén. Bueno, no te pierdas, iglesia. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿De qué vamos a hablar en esta tarde? Vamos a Génesis capítulo 14. Dijimos que todas las doctrinas de la Biblia tienen su semilla, su principio en el Génesis. ¿Cómo se le llamó a Abraham? Padre de... ¿Por qué? Porque tuvo que caminar un camino de fe. El camino de fe es camino de obediencia y lealtad. Fidelidad. Génesis 14, mira lo que está pasando con Abraham. Hermanos, desde el versículo 14 hasta el 20. Y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero. ¿De quién está hablando? De Lot. A Lot se lo habían llevado prisionero. Y armó sus criados, los criados de su casa. Mira cuántos criados tenía. 318. ¿Cómo estaba prosperando, hermano? Ahora, ¿tú por qué crees que prosperaba? Porque obedeció y fue fiel a Dios, siguiendo el camino de fe. Todos los que somos, que creemos en Cristo, tenemos que caminar el camino de la fe. Obediencia, lealtad, fidelidad. Y siguiólos hasta Dan. Mira, se armó con su ejército puros criados. ¿Tú qué crees? ¿Vencieron o no vencieron? Porque no eran soldados. ¿Tú crees que Dios les dio la victoria? Sí. Y todo parte porque Abraham fue obediente. Hermano, cuando tú eres obediente, siempre vas a tener victoria. Aunque haya pruebas, aunque te venga una reacción de vacuna, vas a tener victoria, hermano. Gloria a Dios. Y derramóse sobre ellos, estamos en el 15, de noche, él y sus siervos, e hiriólos. Hirieron a este pueblo que se habían llevado prisionero a Lot, y fuelos siguiendo hasta Ohab, que está a la izquierda de Damasco. Fíjate bien. Y recobró todos los bienes, porque no solamente se lo habían llevado, sino le quitaron todos sus bienes a Lot. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su hermano, y su hacienda, y también las mujeres y gente. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, o Chedorlaomer, dice en la 9, y de los reyes que con él estaban, el valle de Sab, que es el valle del rey,
18. Entonces Melquisedec, en la 60 dice Melquisedec, rey de Salem, ¿qué hizo? Sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Verdad? Gloria a Dios. Te voy a señalar lo que dice el 18. Aquí está en esta hoja. ¿Qué hizo en el 18? ¿Quién salió al encuentro? Melquisedec. ¿Qué sacó? Pan y vino. ¿Sabes de qué está hablando? ¿De qué doctrina me está enseñando? ¿Cuál es el principio de esto, hermano? Que, ¿sabes a quién representa Melquisedec? Cuando tú y yo tomamos Santa Cena, ¿por qué tomamos pan y vino? ¿Qué recordamos cuando tomamos pan y vino? El sacrificio de Cristo Jesús. Fíjate cómo en el Génesis está Cristo ya presentándose a través de este personaje a Abraham. ¿Qué le dio Abraham? Pan y vino. Le estaba ofreciendo la salvación. ¿Por qué comemos pan? Porque representa el cuerpo de Cristo. Y vino la sangre de Cristo. Esa sangre que fue derramada, hermano, y Jesús estableció el nuevo pacto. Pero mira cómo en Génesis ya se estaba hablando de esto. ¿Y qué hizo? Dice el versículo 19, y bendíjole. Amén. Y dijo, bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. ¿Qué hizo Abraham, hermanos? Nada más le dijo, ay, muchas gracias por el pan y por el vino. Mira la respuesta de Abraham cuando recibió la bendición de haber comido pan y vino. ¿Qué crees? Ahí estuvo el encuentro con Cristo Jesús. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Versículo 20. Lee conmigo. Y bendito sea el Dios alto que entregó tus enemigos en tu mano. Y dióle a Abraham los diezmos de todo. Te lo estoy escribiendo aquí. Y dióle a Abraham. Aquí te lo puse sin H porque todavía Dios no le cambiaba el nombre. Y dióle a Abraham, hermanos, los diezmos de todo. Bueno, ¿cuál es el principio que estamos aprendiendo aquí en Génesis? El diezmo. Yo te hago una pregunta, iglesia. ¿Tú le das a Cristo, a tu Señor, el diezmo de todo? Porque Él te evangelizó. Porque Él te llamó a ser parte de su reino. Fíjate cómo dice, y dióle a Abraham los diezmos de todo. No dice la Biblia de algunas cosas, de lo que él pensó. Dice que le dio el diezmo de todo. A ver, hermanos, ¿quién le enseñó a Abraham que debía de diezmar? La relación que llevaba con Dios, hermano. Aquí nos está hablando, hermano, de este principio, el diezmo. Hermano, el diezmo aparece en el Génesis, no aparece en la ley. Melquisedec, hermano, es figura de Cristo. Por eso Melquisedec se le presentó a Abraham, hermano. ¿Y qué le dijo? Le entregó pan y vino, hermano. Bendito Dios, hermanos. Melquisedec es figura de Cristo que lo encontró. Fíjate bien. Lo encuentra y lo evangeliza. Y a cambio, ¿qué hizo Abraham? Le entregó el diezmo de todo. Un hijo de Dios
que se le llama cristiano, la respuesta de haber sido evangelizado es que le entrega a Dios el diezmo de todo. Gloria a Dios. Dijimos que Melquisedec es figura de Cristo, que encontró a Abraham, le ofreció la salvación, la acepta Abraham y en respuesta le da el diezmo. Aquí estamos viendo la semilla, el principio de por qué debemos de diezmar, hermano. Porque ya fuimos evangelizados por Cristo. Israel es figura de la iglesia. Siempre que tú veas en el Antiguo Testamento Israel, bueno, es una figura. ¿Qué quiere decir figura? Es que nos habla de que así como es Israel, que Dios le dio principios, también los establece en la iglesia. Amén. Israel es figura de la iglesia. Dios establece el diezmo en la ley. Ahora te voy a decir por qué lo tuvo que hacer. ¿Por qué tuvo que establecérselos mediante la ley? ¿Para qué son las leyes, hermano? Las leyes norman la conducta de las personas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, hermano, lo que yo ya te he hablado, que es ley. ¿Por qué tuvo que hacerlo una ley el Señor? Porque en la ley tenían que saber cómo tenían que diezmar. No iban a diezmar como se les ocurriera. Tenía una instrucción de parte de Dios para dar el diezmo. Te voy a referir lo que ya te he enseñado. La ley de Dios, ¿a qué se le llama ley de Dios? A una regla invariable, no puede variar, a la que están sujetas las cosas. Hermano, todo tiene un sentido de sujeción. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos. Amén. Regla invariable a la que están sujetas las cosas. Eso es lo que es la ley de Dios, ¿verdad? Dios tuvo que establecerles la ley del diezmo. Bueno, la ley no se cuestiona, mi hermano. ¿Pero por qué tengo que diezmar? La ley no se cuestiona. Hermano, cuando tú ya eres hijo de Dios, Dios te lo revela. Ahora, no se cuestiona, es inflexible, no la podemos cambiar, ni modificar, ni acomodarla, ¿verdad? Haciéndola flexible. No, hermano. ¿Qué es el diezmo? El 10% de todo lo que tú recibes. Aleluya. Por lo mismo, hermano, fíjate bien, por lo mismo, como es inflexible, hay una garantía. Y muy buena. Garantiza bendición a quien la acata. Aleluya. Fíjate, yo te hago la pregunta, ¿cómo Abraham diezmó? Así luego, hermano. ¿Por qué no hizo preguntas? Porque Abraham tenía una relación con Dios. Y su relación se basaba, ¿en qué dijimos? Obediencia y lealtad. Fidelidad. Iglesia, ¿tu relación con Dios en qué está basada? ¿Obediencia? ¿Fidelidad? ¿Lealtad? Vamos a ver cómo Dios tuvo que establecer el diezmo. Levítico 27. Fíjate, aquí habla de cuando tenían que recuperar algunas cosas. Levítico 27. Gloria a Dios, amados hermanos. Aleluya. Gloria a Dios, amén. Del 30 al 33. Levítico 27, del 30 al 33. Te voy a dar las citas. Levítico 27, 30 al 33. Después vamos a ver Levítico 26, del 1 al 15. Te voy a hablar de Jacob. ¿Quién fue Jacob? Fue el nieto de ¿quién?
de Abraham. Hermano, fíjate, él no tenía familia, su mujer era estéril, pero por seguir el camino de fe, obediencia y lealtad, Dios le dio a su hijo. Y de su hijo, ¿cuántos no ahora somos bendecidos? Aleluya, aleluya. Hermano, entonces, y después te digo que vamos a hablar de Jacob, que hace referencia en Génesis 28, 22. Pero vamos primero a Levítico 27, 30 al 33. Aleluya. Y todas las décimas de la tierra, está hablando del diezmo, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová son. Es cosa consagrada a Jehová. Ahí estaba estableciendo el Señor cómo se tenía que dar el diezmo. En ese tiempo ellos sembraban, cosechaban, y de lo que cosechaban tenían que separar la décima parte. Si fueran árboles, si fueran sembradíos de piso, hermano, 32. Y toda décima de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, la décima será consagrada a Jehová. ¿Te das cuenta cómo Dios estableció una ley? ¿Para qué? Para que ellos no lo hicieran como pensaban, sino que tenía que ser en el principio de Dios. 3. No mirará si es bueno o malo, ni lo trocará. Trocar es cuando lo cambias. Y si lo trocare, ello y su trueque serán cosas sagradas. No se redimirá. ¿Quieres terminar el 34? Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel. ¿Dónde? En el monte de Sinaí. Hermano, lo tenía que establecer mediante una ley. ¿Para qué? Porque la ley es para seguir fielmente. Levítico 26, del 1 al 15, hermano. Déjame corroborar la cita bíblica, iglesia. Ahorita te corroboro el texto que estoy. Vamos a Génesis 28, iglesia. Génesis 28. ¿De quién te dije que íbamos a hablar? De Jacob. Mira lo que hizo Jacob, el nieto también. ¿Sabes que Jacob también tuvo un encuentro con Dios? ¿Cómo fue ese encuentro? Mediante una escalera. Él soñó una escalera, ángeles que subían y bajaban, y él quedó maravillado. Y dijo, ahora entiendo que este lugar, y dijo, es Dios mismo que ha venido, y mira lo que confiesa Jacob en Génesis 28, 22. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Oye, estaba solo, le ganó la noche y se quedó dormido. Y Dios le habló en un sueño. Al despertar, puso una piedra, la ungió y dijo, ahora sé que este lugar, Dios ha venido a mi encuentro. De todo lo que Él me dé, el diezmo apartaré. Hermano, ¿quién le estaba enseñando esto? La revelación de que había tenido un encuentro con Dios, con Cristo, hermano.
Qué maravilloso es esto, hermano, porque esto nos hace entender, hermano, que los que hemos sido redimidos en Cristo Jesús, hemos tenido un encuentro con Jesucristo, hermano. Y al tener este encuentro con Jesucristo, entonces entendemos, hermano, que de todo lo que Dios nos da, tenemos que apartar el diezmo. Es un principio de fe. Amén. Te voy a invitar a que cantemos un canto y seguimos con la enseñanza. Cántale a tu Señor. Como dice este canto, iglesia, mi alma anhela estar postrada ante tu altar. Quiero corregirte la cita, te había dicho Levítico 26, no, me equivoqué, no es Levítico, es Deuteronomio 26. Corrígela, por favor, Deuteronomio 26, del 1 al 15.
Yo me equivoqué al escribir, hermano, cuando escribí rápido. Es Deuteronomio 26 del 1 al 15. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio. Escucha bien. Y será que cuando hubieres entrado en la tierra, todavía no entraban, que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Cuál era esa tierra? Canaán. Y la poseyeres y habitares en ella, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos de la tierra. Hermano, ¿sabes que tú y yo tenemos derecho a la tierra prometida, que es Canaán? ¿Y qué símbolo es Canaán? Nuestra herencia, hermano. Dice que sacares de tu tierra que Jehová tu Dios te da y la pondrás en un canastillo. Fíjate, tenían que separar la primicia. La primicia tiene que ver lo primero, cuando primero le das a Dios. El diezmo. Una ocasión una hermana me preguntaba, pastor, el diezmo lo tengo que dar cuando ya pagué mi renta, mi luz, mi teléfono y de lo que me queda doy el diezmo. Le dije, no, mi hermana. El diezmo se da de lo que usted recibe. ¿Y sabes cómo se debe de diezmar, iglesia? Debe ser, hermano, de lo que tú recibes totalmente. Tiene un nombre, hermano, ¿verdad? Tiene que ser, hermano, de lo que es la ganancia bruta. Así se le llama. Hermano, entonces, fíjate, es la primicia. Cuando primero le das a Dios, ¿verdad? Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos de la tierra y sacarás de tu tierra que Jehová tu Dios te da y la pondrás en un canastillo e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. ¿Sabes de dónde está hablando? De la iglesia local a la que tú perteneces. Y llegarás al sacerdote que fuere en aquellos días y le dirás, fíjate cómo se debe de diezmar. Reconozco hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró a Jehová, a nuestros padres, que nos había de dar. ¿Sabes que cuando diezmamos estamos reconociendo a Dios? Y el sacerdote tomará el canastillo de tu mano y pondrálo delante del altar de Jehová tu Dios. Fíjate, si tú piensas que nada más es diezmar y ya, no, esto es consagrado. Y como se consagra, hermano, ¿sabes que lo que tú te quedas queda bendecido? Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, fíjate, ¿a quién están haciendo referencia? A Jacob. Un Ciro a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y peregrinó allá con pocos hombres y allí creció en tan grande y fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Están hablando de las 12, del pueblo de Israel, hermano. Y clamamos a Jehová, Dios de nuestros padres, y oyó Jehová nuestra voz, y vio nuestra aflicción, y nuestro trabajo, y nuestra opresión. Y sacónos Jehová de Egipto con mano fuerte, y con brazo extendido, y con grande espanto, y con señales y milagros. Y trájonos a este lugar, y diónos esta tierra que fluye leche y miel. ¿Sabes a quién le había prometido esta tierra? Abraham. Y mira cómo sus familiares la están heredando. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste. Hermano, las primicias equivalen a tu diezmo, cuando primero le das a Dios. Oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, e inclinarte has delante de Jehová tu Dios. Fíjate, temor de Dios. Y te alegrarás con todo el bien que Jehová tu Dios te hubiere dado. A ti y a tu casa. ¿Sabes cómo se da el diezmo? Con alegría. El diezmo no se debe dar con pesar. ¡Oh! No, hermano. Y te alegrarás con todo el bien que Jehová tu Dios te hubiere dado, a ti y a tu casa, tú y el levita, el extranjero que está en medio de ti. Cuando hubieres acabado de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita.
¿Por qué la tenían que dar al levita? Porque los levitas no tenían terreno para trabajar. Ellos estaban dedicados a las cosas del tabernáculo. Al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus villas y se saciarán. ¿Sabes a qué tiene derecho un sacerdote o un pastor? A poder ser bendecido por parte del pueblo, porque él está dedicado a las cosas de Dios. Hermano, y fíjate, del diezmo, ¿a quién se puede bendecir también? Cuando tú traes el diezmo al lugar que Dios ha escogido para ti como iglesia local, de ahí pueden también ayudarse a las viudas, de ahí también pueden ayudarse, ahí todo lo que dice. Siempre y cuando toda la iglesia diezme. ¿Sabes cuántos diezman hoy en día? En todas las iglesias. 13. Y dirás delante de Jehová tu Dios: yo he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todos los mandamientos que me ordenaste. No he traspasado tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Ahora me entiendes que cuando yo te pido que colaboremos juntos para traer despensa para el huérfano, es parte del mandamiento de Dios. Y cuando te llego a pedir ayuda para que podamos bendecir a una viuda, a un huérfano, a un necesitado, es parte del mandamiento de Dios, iglesia. Dice, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he sacado de ello en mi inmundicia, ni de ello he dado para mortuorio. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces queremos usar el diezmo para otras cosas. El diezmo es para Dios, hermano. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Hermano, así tenían que llegar al templo o a donde estaba el sacerdote, y todo esto tenían que confesar, porque lo estaban consagrando. Aleluya, iglesia. Aleluya, Señor. Amén. Aleluya. Deuteronomio 12, mis hermanos. Dios es bueno, hermano. Aleluya, Señor. Amén. Aquí, hermano, yo estoy maravillado de todo lo que se encuentra en la palabra, hermanos. En verdad, cuando tú te pones a estudiar, hermano, y dices, Dios, aquí está todo tan claro. Vamos a ver, Deuteronomio 12, del 1 al 14. Estos son los estatutos y derechos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que la poseas. Está hablando de la tierra prometida. Todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. ¿Cuándo? Todos los días que viviéremos sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las gentes que vosotros heredareis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol espeso. Acuérdate que iban a quitarles la tierra, pero esos habitantes adoraban a otros dioses y ellos tenían que destruir todo eso. Y derribaréis sus altares y quebraréis sus imágenes, y sus bosques consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y extirparéis el nombre de ellas de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, mas el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, está hablando del templo, hermano, la iglesia local. Ese buscaréis y allá iréis. A ver, hermano, ¿tú perteneces a una iglesia? Muy bien. Ese es el lugar que Dios escogió para ti. Tú dices, no, yo lo escogí. Dios lo escogió. Y ahí quiere que seas fiel. Ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios
y vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, y vuestros votos, y vuestras ofrendas voluntarias, y los primerizos de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Amén. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios. Hermano, ¿dónde se come el alimento espiritual? En la iglesia donde te congregas. El diezmo lo llevas, ¿verdad? Y ahí estás comiendo. A través del alimento que te están dando tu pastor. Comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en que Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Yo te hago una pregunta. ¿Dios te ha bendecido? Muy bien. Debes estar agradecido, contento. Hermano, y en agradecimiento, llevar lo que dice aquí. No haréis como todo, fíjate bien, lo que nosotros hacemos aquí ahora. Cada uno lo que le parece. ¿Te estás dando cuenta, hermano? No podemos hacer lo que nos parece. Es lo que ya está establecido, principio. Porque aún hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. 11. A ver. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para hacer habitar en él su nombre, allí llevarás todas las cosas que os mando, vuestros holocaustos, lo vuelve a decir, hermanos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de vuestros votos que hubierais prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes? Vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, y el levita que estuviere en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Guárdate que no ofrezcas tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. El diezmo no lo puedes llevar a donde se te ocurra, ¿verdad? Un día llegó un joven y le dijo: pastor, iba yo camino para la iglesia y de repente vi que un hombre tenía necesidad y le di mi diezmo. No es correcto, hermano. El diezmo se lleva a la casa de Dios. Porque el diezmo tiene un propósito. Si tú quieres bendecir al pobre, hermano, tú le das de lo que Dios te ha dejado a ti. Amén. Dice: guárdate que no ofrezcas tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Mas en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, está hablando de a donde Él decide levantar su nombre, en una iglesia, hermanos. Allí ofrecerás tus holocaustos, allí harás todo lo que yo te mando. Con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme al deseo de tu alma, según la bendición de Jehová tu Dios que Él te habrá dado. El inmundo y el limpio lo comerá, como la de corzo o de ciervo, ¿verdad? Fíjate bien, hermano. 17. Ni podrás comer en tus poblaciones el diezmo de tu grano, o tu vino, o tu aceite, ni los primerizos de tus vacas, ni de tus ovejas, ni tus votos que prometiereis, ni tus ofrendas voluntarias, ni las elevadas ofrendas de tus manos. ¿Qué quiere decir? Que no nos comamos el diezmo, hermano. El diezmo le pertenece a Dios. Mas delante de Jehová tu Dios lo comerás. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde comes la palabra de Dios? En la iglesia donde te congregas. En el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el levita que está en tus poblaciones, y alegrarte. Haz delante de Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. ¿Te das cuenta lo que dice la palabra, iglesia? Hermano,
¿Le das la gloria a Dios? Sí, gloria a Dios. 19. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre tu tierra. ¿Sabes qué principios está estableciendo Dios? No desampares al pastor, porque Él es el que te da el alimento espiritual. Gloria a Dios. Hermano, Pablo esto lo estableció. ¿Sabes que Pablo habla en una de sus cartas y dice que no se le debe poner bozal al buey que trilla? ¿Y por qué habla de un buey? Porque los siervos, pastores, estamos, hermano, el buey es un animal de servicio. Y no importa que el Señor nos compare así. Somos siervos. Y la Biblia dice, no desampares al levita, al que está dedicado a las cosas del tabernáculo, hermano. A ver, hermano, vamos a dejar claro algunas cosas. ¿Qué nos dice entonces Deuteronomio 12? Lo que te he estado leyendo. Poner por obra, ¿en dónde? En la tierra, en la iglesia a donde tú te congregas. Hermano, cuando tú caminas firmemente y estás cumpliendo estos mandamientos, hermano, estás entrando, estás heredando, hermano. Dice, poner por obra en la tierra que Dios te ha dado, que poseas todos los días que vivieres. Hermano, ¿cuándo se debe de diezmar? Todos los días que viviéremos. ¿Ahora entiendes que el diezmo no se debe de dejar de dar? Aquí ya te leí Deuteronomio 12 del 17 al 19. No podrás comer en tus poblaciones el diezmo. ¿Qué quiere decir? No nos debemos de comer el diezmo. Porque el diezmo le pertenece al Señor, hermano. Principio de fe. Mas delante de Jehová tu Dios lo comerás. Estoy reafirmando lo que ya leí. Versículo 18. En el lugar que Jehová, iglesia, tu Dios hubiere escogido. ¿Quién? Tú. Tu hijo. Tus hijos deben aprender a diezmar. Tu hija. Tus hijas deben aprender a diezmar. Tu siervo. Tu sierva. Tú eres responsable de que todos los de tu casa diezmen. Pero no trabaja, pastor. Pero recibe algo de parte de Dios. Fíjate bien. Muchos piensan que solo van a diezmar cuando trabajan. A mis hijas las enseñé a diezmar de lo que yo les daba cada semana para sus gastos de la escuela. Yo les daba cada semana 500 pesos cuando ellas iban a estudiar en la preparatoria, en la vocacional, y les daba, le digo, te dejo tu dinero para la semana. Ellas era para sus pasajes y todo de la escuela, hermanos, pero yo les decía, primero lo primero, tu diezmo y tu ofrenda. ¿Sabes desde cuándo diezman mis hijas? Desde que son pequeñas. Porque cuando iban a la primaria les decía, te doy 10 pesos para que puedas gastar. A la mayorcita ya le daba yo 50 en ese tiempo, y yo le decía, te dejo a ti 50 porque eres la mayor. De tus 50 tienes que separar tu diezmo y tu ofrenda. ¿Y sabes cómo lo hacían ellas? Con gusto. Y empezaron a ver las bondades de Dios sobre su vida. Hoy las siguen viendo, hermano. Fíjate, y el levita que está en tus poblaciones, ¿quién es el levita? El que se dedica a las cosas santas, hermano. Y alegrarte haz. Hermano, acuérdate que el diezmo se da con alegría, no con pesar, hermano. ¿Por qué? Porque amas a Dios y tienes temor de Él. Delante de Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. Hermano, ¿cómo haces el trabajo que Dios te ha dado? ¿Quejándote? ¿O lo haces con alegría? Porque así como trabajas, así vas a dar el diezmo. Hermano,
¿Sabes que lo que yo te leí de Abraham está en Hebreos? Hermano, todo lo que te leí de Abraham, te voy a pedir, te voy a dejar de tarea que tú busques, hermano, Hebreos, y te voy a dar la cita. Vas a transcribir, amada iglesia, todos estos versículos que yo te estoy diciendo. Lo mismo que leímos en Génesis, hermano, aparece, hermano, en Hebreos. Ahorita te voy a llevar, hermano, a que tomes nota de lo que es de Abraham, hermano. Hebreos 7, del 1 al 10. Hebreos 7, del 1 al 10. Habla de Abraham, cómo es que, allí habla también de Melquisedec, y que Melquisedec es el que representa el sacerdocio de Cristo Jesús. Y cómo Abraham le entregó el diezmo de todo. Tarea, transcribir Hebreos 7 del 1 al 10. Para que veas que el principio que está en Génesis aparece en el Nuevo Testamento. Amén. Y por último quiero dejarte esto, iglesia, para que tú veas qué es Canaán. Canaán, hermano, también lo vas a encontrar en Hebreos 3 del 12 al 19. Es la tierra prometida. Era el lugar de su reposo. ¿Quién se los había prometido? Dios. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Fíjate la figura. Dios también te ofrece un reposo para ti. Tu tierra prometida, el Canaán, hermano, es nuestra herencia. ¿Cómo heredas tú? Cuando cuidas de poner por obra los mandamientos de Dios, los principios, porque le amas y porque tienes temor de Él. Esta tierra es donde disfrutarían de leche y miel, tierra de valles, tierra de vegas. ¿Sabes qué son las vegas? Extensiones grandes de tierra. Y dice que esta tierra también iba a ser de abundancia, hermano. Deuteronomio 8, 6 al 11 y del 11 del 8 al 15. De esto te voy a dejar de tarea que lo leas solamente, para que veas cómo habla de la tierra prometida de Canaán. Pero esta tierra, para poseerla, escúchame bien, estamos terminando, debían ser obedientes a sus mandamientos y conquistarla. La palabra conquistar tiene que ver con la herencia que tú posees. ¿Sabes cuándo heredamos? Cuando vivimos los mandamientos de Dios. Cuando creemos a su palabra y obedecemos. Iglesia, ¿ahora entiendes que el diezmo es un principio? Señor, amén. Y que solo Dios tuvo que enseñárselos al pueblo de Israel en la ley, porque tenía que establecer cómo se tenía que diezmar. En nuestros días, ¿tú cómo diezmas? Yo he predicado en lugares a donde cultivan tierra, tienen árboles frutales, tienen ganado, ¿y sabes qué llevan a la iglesia? Si te dijera, llevan animalitos, llevan, una vez fui a un templo en Guanajuato y en la entrada había muchos botes gigantes, hermano, y había arroz, había sorgo, había muchas cosas que los hermanos. Y los que vendían llevaban sus diezmos monetariamente. Mira, mi hermano, el diezmo es un principio. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora que sabes la verdad te hace libre. Y acuérdate que diezmar
no se debe dar con pesar, con alegría, reconociendo a nuestro Dios. Porque tú fuiste evangelizado. Hermano, esto lo revela Dios. Nos toca como pastores enseñarlo, pero hermano, a ti te toca recibirlo. ¿Y cómo lo recibes? El día que Dios me reveló acerca del diezmo, hermano, fue el día más feliz de mi vida. Sí, hermano. Y te puedo dar todavía más versículos, porque ¿sabes quiénes diezman? También los pastores diezmamos. Amén. Dice la Biblia que los pastores, Abraham fue diezmado. ¿Qué quiere decir? Dio el diezmo. El pueblo de Israel fue diezmado, dio el diezmo, ¿verdad? Pero también, hoy en día, todos los que hemos sido evangelizados, incluyendo pastores, diezmamos. Y debe hacerse con alegría, hermano. Porque fuimos evangelizados por Cristo Jesús. Hermano, así es que, ¿te gozas? Solamente te quiero llevar a un versículo para terminar, hermano, para que veas. Esto es lo maravilloso de nuestro Dios, hermano. Marcos. Ve cómo dice Marcos en el Nuevo Testamento, hermano, para que tú puedas tener esto siempre presente. Marcos 12, 30 y 31. Marcos 12, 30 y 31. Amarás, pues, al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. 31. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Si tú amas a Jehová, entonces, hermano, estás reconociéndolo. Y al reconocerlo, el diezmo es un acto de reconocimiento de quién es nuestro Dios. Aleluya. Así como es un principio de fe, es un acto de reconocimiento. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por los principios que estableciste en tu palabra. Porque estos principios nos van a llevar, Señor, a victoria. Aún en medio de las pruebas, de las aflicciones, de las vicisitudes. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por tu gracia. Padre, gracias, porque al establecer estos principios, nos haces reinar juntamente con Cristo en tu reino espiritual, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantarle un último canto al Señor. Tienes que estar muy agradecido, hermano, con todo. Acuérdate, es dar el diezmo de todo lo que tú recibes. De todo lo que tú recibes. Aleluya. Es de lo que recibes. Aleluya. Iglesia, cántale, por favor. Aleluya. Solo a él exaltaré.
Amados hermanos, el día de mañana, primeramente Dios, comienza lo que es el retiro de matrimonios. ¿Cómo me gustaría que toda la iglesia, que los que están casados, pudieran participar? Miren, hermano, alguien pudiera decir, no, pero yo, miren, los que son padres pueden recibir hasta consejos para cómo ayudar a sus hijos casados, aprendiendo el orden de Dios. El retiro está fabuloso, hermano. Mañana comienza a las 8 de la mañana, ¿verdad? Va a ser en transmisiones de Zoom, a las actividades, y por Facebook van a ser lo que son las predicaciones. Les voy a mandar el programa, hermano, allí en el grupo de la iglesia para que ustedes puedan ver y conéctense. Yo me tomé la libertad de inscribir a muchos de la iglesia. No les pregunté, porque es necesario, hermano, que tomen estas enseñanzas. Hermanos que son matrimonios. Hermano, pueden participar hermanas solas, pueden participar hermanos que son viudos, viudas, ¿verdad? Y hermano, si su esposito no quisiera, usted participe. Porque también tiene hijos que aconsejar en cuanto al matrimonio. Y por último quiero decirles, ahora que nos congreguemos, va usted a mirar va usted a mirar muchos letreros como estos, ¿verdad? Uso obligatorio de cubrebocas. El domingo les voy a informar algo. Hermano, solo bastan, es cuestión de semanas. Semanas, 2 o 3, 4 semanas, y se viene otra ola gigantesca de, hermano, contagios. ¿Saben que están recomendando? Que el cubrebocas se va a seguir usando por todavía 2 años más. Híjole, y a los que no les gusta, en la iglesia les pido, se debe usar cubreboca. No nos podemos quitar el cubreboca. Hermano, yo sé que esto pareciera difícil, pero ¿sabes que cuando nos sometemos, Dios nos bendice? Hermano, vas a encontrar otro que dice, por seguridad mantenga 1,5 metros de distancia. No nos podemos acercar. Son medidas para evitar contagios. Ahorita no te estoy hablando que ya nos vamos a congregar. Tenemos que esperar la indicación de Dios porque vienen muchos contagios. ¿Por qué vienen contagios? Porque viene el invierno y la población no está del todo vacunada. Y los que no se vacunaron son el principal foco de infección. Así es que, amados hermanos, vas a encontrar letreros como estos. Use gel antibacterial. Aquí en la casa, hermanos, en la entrada tengo un frasco grande de antibacterial para manos y quien llega a venir tiene que ponerse gel antibacterial. No se puede quitar el cubrebocas, hermano, porque son medidas de seguridad. Y vamos a obedecerlas. ¿Sabes que los que ya estamos vacunados, eso no quiere decir que ya no voy a usar cubrebocas, que ya no me voy a usar gel? Es cuando más me debo de cuidar. Por eso estos días que me pusieron la de la influenza, ¿sabes por qué me puse la vacuna de la influenza? Porque debo obedecer, hermano. Porque la influenza es un virus, hermano, que está afectando en el invierno también. Entonces debemos protegernos. Hubo una reacción en mí, pero alabo y bendigo a Dios, porque Él me da dominio y puedo tomar dominio en su nombre. Hermano, que no te dé miedo obedecer a Dios, porque al obediente Dios lo respalda. Que Dios te bendiga mucho. Un gran abrazo, hermanos que se conectan de otras iglesias. Amen a Dios y obedézcanlo. Y sean fieles a Dios. Que Dios les bendiga. Oramos. Padre, gracias por mis hermanos. Gracias por la iglesia. Gracias porque tú los redimiste y les compraste con la sangre de Cristo Jesús. Gracias porque todos los que se conectan en estas transmisiones creen en Jesucristo, Señor. Y le han reconocido como Señor y Salvador de sus vidas. Yo te ruego, Padre, que cada uno
demos el paso de amarte y de ser fieles a ti, a tus mandamientos. En Cristo Jesús. Amén. Mañana comienzan las actividades de matrimonios, pero el domingo ya nos vemos a las 10:30 en el culto. Transmisión. Bendiciones. Hermano, un abrazo. Aleluya.